Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero que bien, que practicando la fibra de vidrio. Hoy te traigo un tema importantísimo, ¿sí? Lo que sería el cobalto, que es el acelerante, el secante número uno de las pinturas en todo el mundo, ¿sí? Tiene una importancia relevante. Vamos a aprovechar, vamos a hablar de la importancia, ¿sí? Y el origen del nombre, cuál es la ficha técnica, vamos a ver que hay un uso, una definición, una función, la familia de lo que proviene de estos materiales, cuántos tipos de acelerantes existen, qué resinas necesitan acelerantes, vamos a ver cuántos acelerantes de cobalto específicamente existen, ¿sí? El papel de los acelerantes en el proceso de polimerización y dos consideraciones importantes, ¿sí? Bueno, empecemos de una vez. Te voy a decir que, de acuerdo a lo que vos viste en mi portada, ¿sí? El cobalto, que muchas veces fue apartado, marginado como un material inútil que no servía, hoy en día está cerca tuyo todos los días, aunque no te des cuenta. El cobalto lo tenés, lo tienen tus padres, tus hijos, lo llevas a todo lado, lo tiene el presidente hasta el último peón de campo. Hoy en día tiene cobalto cerca de ellos. ¿De qué manera? En las baterías, la carga de las baterías para celulares, ¿sí? El cobalto te da estabilidad en los celulares para que eso no caliente y reviente, te da te permite realizar más cargas, ¿sí? En el celular en pequeños espacios, cosa que tu batería sea chiquitita. Te permite tener más tiempo tu celular encendido. Mira vos qué importante que es el cobalto, que no te dabas cuenta, pero hoy en día el cobalto está en todos lados, ¿sí? Muy bien, esto se sabía hace años, se empezó con el uso del cobalto. Imagínate, los chinos lo utilizaban para hacer vasijas cerámicas, teteras, muchos artículos de bazar donde tenían decoraciones, ¿sí? Con un azul brillante. Ese era el cobalto, ¿sí? Todos esos jarrones, todos esos artículos de cerámica que son de altísima calidad, top en el mundo, que es una calidad, tiene mucha fama, bien, se hacían, el cobalto ya era empleado, ¿sí? Ya era empleado para hacer ese tipo de cerámica muy fina, una cerámica muy cara. Aquel que tenía ese tipo de cerámica en su casa era alguien que tenía realmente plata. Bien, y para nosotros lo que hacemos resina y fibra de vidrio es importantísimo, ¿sí? Inclusive en las industrias, las pinturerías. Vos fíjate que con el cobalto te permite fabricar el antióxido, las pinturas, ¿sí? Viste que cuando la pintura vos abrís el tarro y se seca la capa de arriba, eso se seca porque tiene cobalto, ¿sí? Te ayuda a que seque la pintura y quede dura sin necesidad de un catalizador. El cobalto en el tema de resina nos sirve en el curado de la resina para descomponer el catalizador y generar electrones libres, ¿sí? Radicales libres que van a hacer que la resina pase de un estado líquido a un estado sólido. Mira vos qué importante que es el acelerante. Pero bien, ¿y por qué fue despreciado? ¿Y cuál es el origen del nombre? ¿Por qué la portada un duende, ¿sí? El duende verde? Bien, porque este material cuando fue encontrado por primera vez en los mineros medievales, ¿sí? Encontraban a menudo que en las minas buscando lo que era plata y lo que era cobre, encontraban un mineral que era un metal que ellos lo querían fundir a difícil fundir y emitía gases venenosos. Entonces, ellos pensaban que esa mina estaba hechizada, que los duendes habían robado la plata, el cobre, y habían dejado en su lugar ese metal que a ellos le hacía daño. Entonces, la mina está hechizada por el kobold. Y ahí el kobold es una palabra alemana que significa duende. Es por eso de la portada con el duende verde, porque el cobalto significa, el origen de la palabra es un duende, ¿sí? Y hace una alusión a esta superstición que tenían los mineros alemanes en la Edad Media. Ellos no sabían que muchos años después, mira cómo ha avanzado, el cobalto iba a ser número uno en el mundo y todo lo que tenemos en un celular tenemos hasta en la mesa donde nosotros comemos, vamos a dormir, en la mesita de luz también tenemos
un celular a la par y ahí tenemos el cobalto presente. Mirá vos qué importante que será. Pero vamos a lo que nos interesa, a la ficha técnica de los materiales, ¿sí? Cuando vos lees una ficha técnica, vos vas a ver el uso. Es un agente secante, ¿sí? Bien, la definición que es un metal, ¿sí? Vamos a poner acá agente secante, ¿sí? Vamos a ver, es un metal, definición, metal de transición ferromagnético. Es un metal duro, ¿sí? Inclusive vos a los metales le acercás un imán y ¿qué pasa? Hay un magnetismo, lo atrae, se pega ese metal. Bueno, cumple con todas las funciones. Es de transición, ¿por qué? Porque está en el medio de la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Es un mediocampista, juega para todos lados. Como vos ves, tiene mucha utilidad, tanto en baterías de celulares, en pinturas, en cerámicas, en resina. Entonces es un jugador muy importante para nosotros, ¿sí? Es el socio del catalizador, es el mejor amigo que puede tener el catalizador, ¿sí? Bien, la función, como ya te dije, es descomponer el catalizador en radicales libres y lo que permite de que la resina cure en tiempo y forma, como tiene que ser, ¿sí? Bien, la familia, ahí cuando vos lees en una ficha técnica, ¿sí? Va a ver que viene la familia de los jabones de cobalto, ¿sí? Jabones metálicos, en realidad es la palabra. ¿Qué quiere decir? Muchos lo leen y no entienden nada. No sé por qué me dice esto. Bueno, es para sacarte la duda que lo traemos a mención acá. Jabón metálico en la industria se llama la unión de un metal más un ácido orgánico que puede tener su origen en la grasa o en un ácido nafténico, un derivado del petróleo. Bien, como el cobalto está hecho con el que nosotros trabajamos con metal cobalto más un ácido nafténico, es que se llama jabón de cobalto. Simplemente por eso, ¿sí? Te paso el dato porque lo leemos a menudo y no sabemos qué es, ¿sí? Bien. ¿Cuántos tipos de acelerante existen? ¿Sí? Existen muchos, se han propuesto muchos, pero vamos a ver los dos más importantes. Te puedo nombrar, hay un acelerante de vanadio que anda bien, pero también es muy caro, muy costoso. Generalmente por ahí te lo traigo para que veas uno más de lo que yo te voy a mencionar. Pero generalmente existe, por ejemplo, el cobalto, ¿sí? Y las aminas, ¿sí? Las aminas terciarias. Dentro del cobalto vamos a tener dos, ¿sí? El neftanato de cobalto, vamos a poner ahí, vamos a resumir, y el octoato de cobalto. ¿Sí? Bien. Dentro de las aminas terciarias tenemos dietilanilina, dimetilanilina y dimetilparatoluidina, ¿sí? Bien, este sería el más lento, ¿sí? Este sería el más rápido, ¿sí? Y este es un término medio que anda muy bien y el que nosotros en nuestra empresa tenemos para vender. El DMA que le llaman, ¿sí? Dimetilanilina, que es otro tipo de acelerante, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de resina necesitan acelerantes, ¿sí? Vos sabés que los que necesitan acelerantes son las resinas de poliéster. ¿Por qué? Porque hemos visto que nosotros tenemos resina de poliéster, no sé si se entiende, resina epoxi, ¿sí? Y resina poliuretánica, ¿sí? Vos sabés que estas dos, la resina epoxia poliuretánica, tiene dos componentes. No necesitan acelerante de cobalto, ¿sí? Porque ellos son dos componentes. Entonces estas no la necesitan. Las que la necesitan son las resinas de poliéster, ¿sí? Y es importante, ¿ah?
Bueno, ¿de qué depende el tipo de acelerante que yo use? Ya sea que use DMA o que use cobalto. ¿De qué depende? Va a depender del catalizador que yo use. Si yo tengo que utilizar, voy a utilizar peróxido de etilmetilcetona, que es el peróxido líquido, voy a utilizar acelerante de cobalto. Y si yo voy a utilizar el peróxido de benzoilo, que es un catalizador en pasta, ¿sí? El que se usa para masilla, yo uso dimetilanilina, ¿sí? Ahora bien, la dimetilanilina puede ser un coacelerante, ¿sí? Ayudarlo al acelerante, acompañarlo cuando hay temperaturas muy bajas. Muchas veces, ¿cuál es la proporción justa? Hablemos, la proporción justa de acelerante y de catalizador, repasemos. Vas a acelerar en invierno al 1% y en verano al 0,5%. ¿Por qué en verano menos? Porque el calor ayuda a que endurezca rápido la resina. Y si vos le echas una proporción muy alta, no te va a dejar trabajar. Entonces, generalmente en verano bajamos acá en Tucumán. Estoy hablando de Tucumán, que tenemos temperatura en verano de cerca de 40 grados, a veces nos pasamos de los 40 grados. Lo ideal es un 0,5. Catalizamos siempre al 2%. Cualquiera sea la temperatura, la recomendación cataliza al 2%, ¿sí? Y vas a acelerar en invierno, ¿sí? Al 1% y en verano al 0,5%. Bien, sigamos hablando de esto. Cuando está la temperatura muy baja, ¿por qué te hablaba de los coacelerantes? Generalmente tratamos de echar más acelerante a la resina para que endurezca en el tiempo que yo quiero que endurezca. Pero ¿qué pasa? Yo le echo uno, puedo echarle un 2% o un 3%, pero si vos sabés de químicos, te das cuenta que vos podrías ayudarla con un poco de dimetilanilina como coacelerador, porque agregar más cantidad de cobalto por ahí se hace más costoso en la fábrica. Y si yo pongo un 1% en invierno de cobalto, aplicaré un 0,1% de dimetilanilina. Eso me va a ayudar que la resina endurezca como si estuviésemos en una temperatura por sobre los 20 grados, que es la temperatura normal a la que trabaja la resina. La resina trabaja bien a los 20 grados, acordate, ¿sí? Bueno, por eso se dice que es un coacelerante. Yo puedo utilizar, cuando yo trabajo con peróxido de metiletilcetona, peróxido MEC, puedo usar cobalto y añadirle unas gotitas, un poquito de dimetilanilina en invierno para que la resina endurezca más rápido. Nunca te olvides porque es muy buena su aplicación, te ayuda mucho y el que sabe trabajar lo utiliza bastante, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cuántos tipos de cobalto existen? ¿Sí? Ya sabes cuando vamos a... bueno, otra cosa que te tenía que decir, me estaba olvidando. Cuando yo fabrico el cobalto, ¿sí? Es la unión del metal, ¿sí? Con un ácido orgánico, que puede ser un ácido graso o un ácido nasténico, ¿bien? Bien, eso sigue siendo un material pesado, ¿sí? Pesado, viscoso, duro muchas veces, y para que eso fluya y se lo pueda trabajar, se lo va a diluir con monómero de estireno, es lo ideal, ¿sí? Muy bien, ¿por qué? Porque el monómero de estireno polimeriza, forma parte de la pieza que yo hago. Te digo esto porque Chemia lo advierte en su página, donde hay un mercado negro, hay gente que no tiene escrúpulos, proveedores que no les importa mucho cómo te salgan las cosas y tienden a diluirlo con tolueno o silol, ¿sí? Esto produce después diferencia en el laminado porque esos son solventes que no polimerizan, no endurecen. ¿Qué pasa? Se evaporan y te dejan huecos ahí en la pieza. Esos huecos, microporos, donde es una debilidad estructural. El monómero de estireno sirve para diluir la resina y el cobalto, ¿sí? Que generalmente en las fábricas tiene alta concentración, un 12%, ¿sí? Y eso se va a ir como rebajando, ¿sí? Con el monómero de estireno. Acá en Tucumán nosotros trabajamos al 2%, ¿sí? He visto también que venden algunas empresas al 7%. Nosotros no necesitamos altas concentraciones, nosotros en un 2% que tenga de contenido de cobalto
el acelerante, con eso nos basta y trabajamos bien un 1%, te vuelvo a repetir, un 1% en invierno y el 0,5% en verano, nosotros nos da tiempo de trabajo, ¿sí? Bien, ahora bien, como te dije, ¿cuántas clases de cobalto existen? Tenemos nastenato de cobalto y el octoato de cobalto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizar 5 diferencias. Una, el ácido base. El ácido base, esta es una combinación de ácidos carboxílicos. Combinación, ¿sí? Combinación de ácidos, ¿sí? Carboxílicos. Es una combinación compleja, sale de manera natural del petróleo. Esos ácidos han sido formados hace millones de años, ¿me entendés? Y en las destilerías de petróleo se separan esos ácidos que van a servir para que se fabrique el naftenato de cobalto, ¿sí? En cuanto a lo que sea, acá vamos a poner naftenato, ¿sí? Y acá vamos a poner naftenato y acá octoato. El octoato es sintético, se fabrica en un laboratorio, ¿sí? Con un solo ácido carboxílico, uno solo ácido carboxílico que se llama 2-etil-hexanoato, ¿sí? 2-hexanoato, ¿sí? La terminación ato significa sal, ¿sí? Eh, y algunos me dicen, che, pero esta tiene la característica, ¿sí? De tener 8 átomos de carbono. 8 átomos de carbono, ¿sí? Mira el dato que te paso, 8 átomos de carbono. Bien. Pero algunos me dicen, che, pero hexa significa 6, no 8. Bueno, pero tiene 2 carbonos del etil. Por eso 2 etil, 2 de carbono, más 6 del hexanoato, ¿me entendés? Más 6 me da en total 8 carbonos, ¿sí? Bien, te explico porque hay gente que me pregunta, ¿por qué esto? Yo me di cuenta que vos has dicho 6 y hablabas de 8 y vos has escrito 6. Bueno, es por esta razón, ¿sí? Bien, otro mito que quiero, muchos dicen, che, naftenato, me suena a la nafta, eso le ponen nafta. Bueno, no, son ácidos nafténicos que no es lo mismo que la nafta. Rompo ese mito, es parecido, o sea, los nombres te confunden, pero en realidad nafta no lleva, ¿sí? Bien, son ácidos nafténicos. ¿Ah? Y bien, ya te hablo, esto es una combinación de ácidos carboxílicos, ¿sí? Que nacen del petróleo de manera natural, formados hace millones de años. Y un solo ácido que es modificado en laboratorio, que tiene más pureza y es de mayor calidad, ¿sí? Bien, no digo que este sea malo, sino que esta es una fórmula mejorada. El color, un color marrón azulado, generalmente más oscuro. Y este tiene un color violeta azulado, ¿sí? Es más suave, es más suave. Realmente es otra calidad, ¿sí? de material. El olor, este tiene un olor fuerte a hidrocarburos, ¿sí? Y este tiene un olor suave, ¿sí? Es más estable, ¿sí? Bien, bien. El rendimiento, ¿sí? Este es un rendimiento estándar, ¿sí? Y este alto rendimiento, ¿sí? Y bueno, el comportamiento en blanco. Si yo tengo el checo blanco o una pintura blanca, generalmente con el tiempo puede amarillarlo al blanco, ¿sí? Amarillar el blanco, que se pone amarillo. Y este no, este es blanco total, ¿sí? Blanco total, no es afectado por el octoato de cobalto. Es muy importante que sepas esto, porque vienen algunos chicos, gente de otra empresa, y me dicen, che, porque en una parte venden un cobalto que es más barato. Entonces yo le digo, che, ten cuidado con lo que te están vendiendo, porque no es octoato de cobalto, es naftenato de cobalto. Y no quiero decir que sea malo, sino que el octoato es una mejor calidad de acelerante, ¿sí? Aquel que busca lo mejor utiliza
para sus trabajos el octoato de cobalto, ¿sí? Esto en un primer momento soluciona muchos problemas, es bárbaro, no digo es buenísimo, ¿ah? Pero a lo bueno, algo mejor es indiscutible. Yo siempre elijo lo mejor, la mejor calidad de mis productos. Y en Chemia te aseguramos un cobalto de calidad. Hablo por la empresa, que es la empresa que nos está proveyendo los materiales para que nosotros lo hagamos llegar a tu taller, ¿sí? Bueno, dice papel del acelerante en el proceso de polimerización. ¿Qué es el proceso de polimerización? El proceso de polimerización es el proceso de endurecimiento de la resina. Bien, ¿qué pasa? La resina pasa de un estado líquido a un estado sólido, ¿sí? ¿En qué momento? Cuando yo le agrego a la resina que ya tiene el cobalto, le agrego el catalizador. El acelerante tiene la función de descomponerlo al catalizador y producir radicales libres. Los radicales libres son moléculas que tienen un electrón libre. Estos electrones viven en pareja. Entonces, cuando está uno solo, se desesperan, se alteran, no ven la hora de unirse a otra molécula, ¿sí? Entonces, en su afán, se unen a otra molécula que queda un electrón libre más que se asocia a otro, se hacen largas cadenas poliméricas y este proceso se detiene, ¿sí? Automáticamente y la resina queda endurecida. Estos radicales libres tienen la función de romper y la habilidad de romper el doble enlace carbono-carbono que tiene tanto la resina como el monómero de estireno, ¿sí? Y produce que la resina endurezca, ¿sí? Hay un muchacho que me decía a mí, che, René, siempre dame un ejemplito, porque a mí la química no me gusta mucho, no la entiendo bien, pero dame un ejemplo. Y acá va el ejemplo para ese amigo. Digamos que nosotros queremos construir una torre, ¿sí? Y tenemos un montón de piezas sueltas, ¿sí? Y bueno, tenemos un capataz que tiene toda la energía para hacer el trabajo, pero es perezoso, está durmiendo, ¿sí? Entonces el acelerante es el despertador ruidoso que lo levanta y te dice, vamos, levántate, hay un trabajo que hacer. Entonces se levanta ese capataz con toda la energía y se convierte en un montón de obreros, ¿sí? Que empiezan a agarrar todos esos pedazos sueltos a construir la torre que queremos hacer. Y la torre es el objetivo, que ya sea la resina, ¿sí? O un pegamento, ¿sí? Que ha transformado, ha quedado realizado, ¿sí? Ese es el ejemplo que yo te doy. En Estados Unidos te cuento que a la resina, perdón, al cobalto le llaman promotor, ¿sí? El promotor es el impulsor, ¿sí? El promotor es el impulsor, aquel que te llena de energía, que te ayuda, es como un amigo, ¿sí? Por eso le llaman el socio, el catalizador. Es como tu mejor amigo, ese que te dice, che, levántate que vos podés, levántate, bañate, afeitate, ponete la mejor ropa, vas a conseguir el trabajo, salí adelante. Eso cuando vos estás indeciso, no podés, te pasan cosas en la vida y aquel que te dice, che, levántate porque tenés que salir adelante, ese es el acelerante de cobalto, ¿sí? El mejor amigo que puede tener el catalizador. Una envidia ese catalizador. Ojalá todos tuviésemos un amigo con como el acelerante de cobalto que te impulse a hacer las cosas, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado esa comparación. Bien, dice acá, dos consideraciones importantes en este proceso, ¿sí? Uno, el proceso de polimerización tiene dos etapas. Una, la etapa de gelado, gelificación, que comienza desde que vos añades el catalizador hasta el momento que la resina empieza a ponerse pesada y ya no fluye libremente, ya no podés embeber la fibra de vidrio. Sí, entonces, ¿qué pasa? La concentración del cobalto es importante en la resina. Cuando más cobalto tiene, ese proceso se reduce. Y en una fábrica, cuando no me deja trabajar el empleado, ese material se termina perdiendo. Entonces, no tiene que tener mucho y si tiene poco, ¿qué pasa? Primero, la resina no endurece bien, me atrasa las piezas, hay un proceso de postcurado, quizá tenga que calentarlo en horno, hace todo un trabajo adicional, me atrasa la producción para una fábrica es costoso. Entonces, vos tenés que tener en cuenta, por ejemplo, que una pieza gruesa concentra más calor y una pieza fina
no retiene tanto calor, ¿sí? Entonces debes ver qué pieza estás haciendo para ver la manera en que vas a trabajar, la cantidad de resina que vas a poner. Y el segundo dato que tienes que tener en cuenta, la segunda consideración, el pico exotérmico, que algo ya te he estado adelantando recién. Es la temperatura máxima, el pico exotérmico que levanta la resina durante el curado, ¿sí? Pues la resina levanta calor y después el calor empieza a mermar, a bajar hasta que la resina se enfría y el material queda totalmente endurecido. Es más, cuando vos haces una pieza y la pieza está caliente, no la sacas del molde porque se te la puede torcer, ¿me entendés? Porque está curando. Realmente cuando la pieza se enfría ya ha quedado totalmente reticulada, endurecida, ¿sí? Bien, este cobalto es importante, ¿por qué? Porque cuando vos aumentas la cantidad de cobalto, no solo se va a poner espesa antes, sino que también va a alcanzar ese pico de temperatura mucho más rápido. Y ahí, ya sabes, no vas a poder seguir trabajando. Inclusive, ¿qué pasa si yo le echo demasiado cobalto, en exceso, ya tremendamente? La pieza empieza a tener problemas de que se va a haber fisuración, hay fisuración, se empieza a delaminar. ¿Por qué se delamina? Se separan los laminados de fibra de vidrio, porque se rompe el silano, que es la capa que vos cubrís la fibra de vidrio, que los bañan a la fibra de vidrio, que permite la unión de la resina de la fibra para que no se despegue. Vos le has hecho tanto cobalto y has levantado tanta temperatura que ese lo terminas cocinando al silano y hace que se te delamine la pieza. Podés hacer hervir la resina, podés hacer hervir el monómero, entonces hay deformaciones y todo lo que se te ocurra te puede pasar. ¿Por qué? Por haber exagerado la cantidad de cobalto. Un error frecuente cuando pasa acá, que los muchachos cuando aceleran de más el cobalto, ¿por qué aceleran? Porque no miden básicamente, no se toman el trabajo de hacer una prueba antes. Siempre te digo yo, cuando me compras a mí en mi local, y soy la única empresa que cuando vos le compras material te regala una jeringa descartable para que vos puedas medir, tengas por lo menos una base. Deberías tener una balanza, vasos medidores, ¿sí? Jeringas descartables para poder hacer un buen trabajo y que tengas éxito en todas las piezas que hagas. Bueno, los chicos, ¿qué pasa? Por ahí se les va la mano en el acelerante. No hay mejor idea que dice, ¿qué pasa? Le bajemos la cantidad de catalizador. El catalizador incide en la etapa final. Si vos no le echas el catalizador suficiente, el cobalto no tiene catalizador para descomponer, no se genera la cantidad suficiente de radicales libres. Tu pieza va a quedar blanca, va a tener problemas después. No es una pieza de calidad. ¿Qué se podría hacer? Separar la resina, que vos ya sabés que anda rápido, entonces ponerle más resina virgen sin nada, para que en esa cantidad como que se empiece a diluir en una mayor cantidad de resina sin agregarle más cobalto. Hacer una prueba y ver qué tiempo te da de curado. Eso sería lo ideal. Otros dicen que deberías tratar de hacer capas finas también para que no levante tanto calor, no piezas gruesas porque retienen más calor y ahí se empieza a quebrar, ¿me entendés? La resina. Bueno, son consideraciones que tenés que tener en cuenta. Hay otra cosa. Muchos chicos agarran y tienen la idea de echarle thinner a la resina, ¿sí? Cuando está muy acelerada. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el thinner afecta el catalizador, ¿me entendés? Entonces vos al afectarlo lo estás bloqueando. El catalizador no cumple su función. Pero a mí me deja trabajar, pero al final tu pieza va a salir una pieza quebradiza, una pieza que se puede doblar, torcer fácilmente. No es una pieza como la que debería salir en una fábrica, con todas las condiciones que vos tenés que entregar un trabajo de calidad, ¿sí? Ten en cuenta todas estas cosas, anotala, empezá a practicar y bueno, espero que te sirva de corazón, que llegues a ser el mejor fabricante de fibra de vidrio acá de Tucumán, ¿sí? Es mi deseo y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Espero que te haya servido. El cobalto, ¿sí? El marginado, el olvidado, el rechazado, que hoy en día está en todo el mundo, es el número uno en las pinturas, en los antióxidos,
en las baterías de celulares, lo encuentras en todo, ¿sí? El cobalto, te lo dejo, es tu amigo, el Duende Verde, para vos.